Muy buenas noches. Es un gusto, como siempre, estar con usted para nuestros diálogos por la democracia aquí en TV UNAM. ¿Cuál debe ser la responsabilidad del Estado en materia de investigación científica? ¿Cuáles son los estragos que dejó el sistema neoliberal y qué propone el nuevo gobierno al respecto? Sobre estos importantes temas conversaremos en unos momentos con el doctor Pepe Franco, un distinguido científico mexicano que ha trabajado en la elaboración de políticas científicas desde la UNAM, la Academia Mexicana de Ciencias y el Foro Consultivo Científico y Tecnológico. El doctor Franco también ha sido un importante crítico del nuevo rumbo de la política científica con la 4T. Así que será un gusto dialogar con él desde la pluralidad y el debate informado. Ahora bien, la nueva directora del CONACYT, la doctora María Elena Álvarez Bulla, ha encabezado una transformación de fondo de la institución. En primer lugar, busca acabar con la sangría de recursos públicos hacia el sector privado y las empresas transnacionales. Álvarez Bulla ha denunciado que entre 2013 y 2018, 35,000 millones de pesos, casi la mitad del total de recursos asignados al CONACYT, fueron transferidos al sector privado. Mientras, durante el mismo periodo, los apoyos para la ciencia básica, principalmente para investigadores de las universidades y centros públicos de investigación, alcanzaron solamente unos 3,000 millones de pesos, un raquítico 4% del presupuesto. Álvarez Bulla entonces propone aumentar los fondos para la ciencia básica, pero también busca dar un giro social a la investigación. Ello implica complementar el tradicional enfoque en las ciencias naturales, las llamadas ciencias duras, con un énfasis equivalente en las ciencias sociales y las humanidades. La nueva directora incluso ha propuesto agregar una H al nombre del mismo CONACYT, para que quede como CONACYT. El giro social también implica generar nuevos espacios para la colaboración científica a favor de la resolución de los grandes problemas nacionales. Por ejemplo, la iniciativa de los PRONACES o Programas Nacionales Estratégicos busca romper con la vieja lógica de la competencia, el individualismo y la dependencia extranjera en la investigación científica para, en su lugar, generar una nueva cultura de investigación más colaborativa, práctica y soberana. Sin embargo, el nuevo proyecto científico también ha recibido duras críticas. Por ejemplo, un grupo de académicos organizó una petición en change.org denunciando un supuesto menosprecio del gobierno del presidente López Obrador a la ciencia. Otros científicos y algunas instancias como el Foro Consultivo Científico y Tecnológico han afirmado que las medidas de austeridad del gobierno actual están afectando gravemente las capacidades científicas del país. En respuesta, Álvarez Bulla ha declarado que los recortes solo se aplican a gastos superfluos y que en realidad se ha aumentado el financiamiento para la ciencia básica. Ahora bien, donde hay un amplio consenso es que en México se debe invertir mucho más en la ciencia y la tecnología, desde el gobierno y el sector privado. Por ejemplo, hoy contamos con menos de un investigador por cada 1,000 personas económicamente activas, cuando en Francia hay 10 y en España casi 7. Y en México invertimos apenas el 0.4% del Producto Interno Bruto en investigación científica y tecnológica, mientras países como Brasil invierten 1.7%, Portugal 8.8% y Japón 10%. ¿Cuánto hay que invertir y qué tipo de investigación científica necesitamos para avanzar como nación? Sobre este importante tema conversaremos en unos momentos con el doctor Pepe Franco. Pero primero vamos con Walter Arellano y el libro de la semana. No te vayas. Muchísimas gracias, John. Hoy, en el libro de la semana, presentamos Formación de Investigadores, una tarea de los posgrados en educación en México, coordinado por los destacados investigadores Alicia Colina Escala y Ángel Díaz Barriga y con la participación de 21 investigadores de 8 instituciones públicas de educación superior a lo largo del país. Con una perspectiva sociológica, crítica e interpretativa, en este texto la atención se centra en el campo de la investigación educativa, la formación de investigadores en educación y las políticas de evaluación en posgrados de educación. Todo ello con la firme convicción de conocer las virtudes, estrategias, retos y problemas acerca del compromiso social de formar investigadores en México.
Si bien es cierto que este texto está dirigido al estudio concreto de la formación de investigadores en materia de educación, las valiosas anotaciones y reflexiones de los coordinadores y participantes pueden importarse fácilmente a otras áreas del conocimiento y, por supuesto, aportar a la generación de políticas científicas que coadyuven al fortalecimiento de la ciencia, la educación y la formación de investigadores a nivel nacional. Claro, considerando las particularidades de cada contexto. Y como cada semana tenemos obsequios para nuestros amigos de las redes sociales, ahora les toca a los tuiteros. Lo único que tienen que hacer es seguirnos en @dialogosunam y comentar la imagen del libro en nuestro timeline con el hashtag Quiero mi libro. Tienen hasta la medianoche. El lunes haremos una selección aleatoria de los 3 ganadores cortesía de Editorial Gediza. Yo soy Walter Emeriano y nos vemos la próxima semana con otra recomendación. El doctor José Franco es egresado de la Facultad de Ciencias de la UNAM y cuenta con maestría y doctorado en física por la Universidad de Wisconsin-Madison. Es autor de 17 libros y más de 200 artículos científicos. Es investigador del Instituto de Astronomía de la UNAM y pertenece al nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores. Ha sido director del Instituto de Astronomía, presidente de la Academia Mexicana de Ciencias, director de divulgación de la ciencia de la UNAM y coordinador del Foro Consultivo Científico y Tecnológico. Ha sido galardonado con el Premio UNAM de Investigación Científica, el Premio de Investigación de la Sociedad Mexicana de Física, el nombramiento de Caballero de la Orden de las Palmas Académicas del Gobierno de Francia, la condecoración de Oficial de la Orden Nacional del Mérito del Gobierno de Francia y la Medalla de la Sociedad Astronómica de México. En 2012, obtuvo el doctorado honoris causa del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, INAOE. Ha sido editor de la serie Cambridge Astrofísica Contemporánea y presidente de la sección México de la Unión Astronómica Internacional. Fue organizador del primer Congreso Internacional sobre Supercómputo y del evento de observación La Noche de las Estrellas. Aquí estamos con el doctor Pepe Franco. Bienvenido. John, un placer. Como siempre, platicar contigo. Un gusto recibirte. La verdad es que aquí en este programa, como es así muy de ciencias sociales, humanidades, diálogo por la democracia, de repente nos quedamos con las ganas de dialogar con los de las ciencias duras, como les dicen. Y tú sí eres de esos, astrónomo, un investigador muy importante aquí en la UNAM y en el país. Cuéntame de tus investigaciones. ¿A qué te dedicas? ¿Cómo lo definirías tú? Pues mira, desde que hice mi tesis de licenciatura, la hice aquí en México, en la UNAM, empecé a trabajar en la respuesta del gas interestelar a la inyección de energía. El espacio entre estrella y estrella no está vacío, hay un gas muy tenue y ese gas es calentado por la radiación de las estrellas y por los vientos que vienen de las estrellas, por las explosiones que hay de supernovas o por choques entre galaxias. Entonces hay muchísimas fuentes de excitación para ese gas y lo que hice desde mi tesis de licenciatura fue hacer un estudio sobre cuál es la respuesta del gas a la inyección de energía, cómo se calienta, cómo radia, y pues para eso necesitas física, matemáticas, química. Cuando me fui a hacer el doctorado a Wisconsin, pues seguí trabajando a lo largo de esta línea y ahí también hice trabajos sobre cómo se forman las nubes. Este gas, cuando tú lo comprimes, pues genera nubes que son, a fin de cuentas, los lugares donde se forman las estrellas. Entonces estuve trabajando cuáles eran los mecanismos de formación de nubes y cómo la formación de estrellas cambia a esas nubes. Y cómo al cambiar a esas nubes, esto autorregula la formación misma de las estrellas. O sea, las estrellas que se forman en el universo no se forman en números arbitrarios, sino en números que están definidos por la inyección de energía de las mismas estrellas. O sea, lo que me estás hablando es que este espacio, bueno, eres físico, estudias las estrellas y los procesos ahí, es un proceso de dinamismo completo, de acción, de movimiento, porque el ser humano normal, ¿no?, sale a ver las estrellas y las goza,
pero igual no se da cuenta de esta intensidad, casi como la política mexicana, ¿no? Así, cosas moviéndose a cada rato. Yo creo que es más fuerte que la política mexicana, porque el evento más violento que ha ocurrido en el universo, ¿sabes cuál es? A ver, cuéntame. El inicio del mismo universo, la gran explosión. Y una vez que se formó el universo, se formaron las galaxias y se han formado las estrellas, los eventos más violentos que hay son las explosiones de supernova. Entonces, efectivamente, como lo dijiste muy bien, como lo resumiste muy bien, es un medio muy dinámico, muy expansión constante. Constante, expansión, contracción, las estrellas se forman, destruyen a las nubes y se vuelven a formar más nubes. ¿En cualquier momento se nos acaba el mundo? O sea, un meteorito, una estrella... ¡pah! ¿Esto es una probabilidad más o menos de que cuando cruzas una calle que te atropellen otro? No, muy baja. ¿Sí? O sea, vivimos en un sistema planetario en donde tenemos planetas y cada planeta tiene sus lunas y entre los planetas pues hay muchos cuerpos sólidos que son susceptibles de chocar con cualquiera de los planetas, la Tierra entre ellos, pero ya hemos estudiado, hay digamos estudios bastante serios que ya llevan muchos años analizando qué tan cerca van a pasar los objetos que van a pasar más cerca. Y no hay ningún peligro por el momento, John. En mi mente no, podemos estar tranquilos, pero pues, de todas formas hay que gozar la vida, creo, ¿no? Definitivamente, no hay que enfrascarse demasiado ni en la política mexicana ni en la política mundial, ¿no? Bueno, también has participado muy activamente en la política científica, en particular la política de la buena política no partidista, sino de estar haciendo propuestas, gestionando iniciativas, la Academia Mexicana de Ciencias, el Foro Consultivo, desde hace muchos años has estado trabajando en esto. ¿Cuáles son las principales fortalezas y debilidades de la política científica en México en general? Pues mira, yo creo que la principal fortaleza es que tiene esperanza, porque las debilidades son muchas. Para que tú tengas un sistema robusto, maduro, que esté en crecimiento, pues necesitas tener un ejército amplio que esté trabajando en las áreas que requiere, por un lado, el país, en la parte de tecnología e innovación, pero por otro lado, las áreas de ciencia tienen sus propios motores y tienen sus propias agendas. Entonces, si tú le preguntas, qué sé yo, a los físicos, pues hay una agenda en física que no tiene que ver necesariamente con la realidad del país o de alguno de los países. Hay, digamos, una agenda de problemas en física que son muy relevantes. Misma historia en astronomía, misma historia en matemáticas, misma historia en biología, etcétera. Entonces, hay como muchas agendas posibles para el desarrollo de ciencia y tecnología. Y obviamente, mientras mayor es el ejército que tú tienes de científicos y de ingenieros, pues vas a poder atacar más problemas y sobre todo si tienes el apoyo, qué sé yo, gubernamental para generar infraestructura en las universidades, en los institutos y estimular, por ejemplo, que los sectores productivos inviertan en el desarrollo de innovaciones para mejorar, qué sé yo, los productos, los procesos que tenemos en el país y también que haya iniciativas que permitan que el conocimiento salga de las universidades, llegue a las comunidades y las comunidades se apropien de ese conocimiento para poder resolver, atacar sus propios problemas. Entonces, el sistema que debíamos de tener es un sistema muy complejo, con un número muy grande de personas trabajando en todos estos diferentes niveles. En principio, nada más antes de avanzar, tenemos una infraestructura científica pues robusta, si bien, bueno, no sé, ahorita Sí, vamos a dialogar porque yo sí conozco de las ciencias sociales, humanidades, pero las ciencias, otro ámbito, insisto, es un ámbito que no hemos tenido aquí tanto en este programa. Yo veo premios Nobel, veo grandes descubrimientos, innovaciones aquí en la UNAM y en todo el país, tenemos observatorios, tenemos una infraestructura
importante, no es un país plenamente subdesarrollado. Estamos compitiendo con los grandes científicos internacionalmente. Tú mismo eres ejemplo, la de CONACYT, hay muchos premios nacionales de ciencias, etcétera, que estamos haciendo una lucha. ¿Eso es una realidad o? Yo creo que tienes razón, sí, definitivamente hay una infraestructura. Yo creo que para el tamaño del país, para el tamaño de la economía y para el tamaño poblacional que tiene el país, esa infraestructura todavía no es suficiente. Okay. Debía de ser mayor y hay, digamos, dos tipos de infraestructura, la humana, en donde tenemos gente de altísima calidad, como bien dijiste, pero los números son pequeños y ahorita te puedo dar ejemplos. En infraestructura física, ahí sí adolecemos porque no somos un país que esté generando tecnología. Los países líderes en tecnología son los que están definiendo pues muchas de las rutas y nosotros tenemos que consumir esa tecnología para generar una nuestros dependencia tecnológica. Hay una dependencia muy Las fuerte. Las mismas empresas transnacionales, por ejemplo, hacen investigación y desarrollo aquí en México, Ford, Bayer, lo que quieras, pero la investigación que hacen aquí no es del mismo valor agregado, no es la misma tecnificación, sofisticación que lo que se hace en California, por ejemplo, ¿no? Y la inversión te lo dice todo. O sea, la inversión que hay en investigación de estas compañías que acabas de mencionar en México es muy pequeña comparada con la inversión que tienen en otros lados, ¿no? Entonces, por ejemplo, tomamos un ejemplo, Volkswagen, y analizamos los números. ¿Cuánto invirtió Volkswagen en innovación, digamos, en el 2015? Y eso lo comparamos con la inversión total en México en el 2015. Pues hay un factor de 3. Volkswagen invierte 3 veces más dinero en su innovación en todo el mundo que nuestro país en todas las áreas de ciencia. O sea, en su zona matriz, ahí en Alemania, ahí tienen los técnicos muy más importantes trabajando en tecnología de punta y aquí nada más aquí, es lo mínimo. Básicamente se ensambla y hay cadenas de valor, hay algunas cadenas de valor que obviamente pues ayudan a que sea más económica el ensamblaje de los automotores aquí en México. Pero son básicamente cadenas de valor que, digamos, no está mal, pero no es el insumo más importante ni el de mayor valor agregado. Luego por eso tenemos la fuga de cerebros, tenemos mexicanos trabajando en Alemania en esas mismas empresas, ¿no? Así es, pero bueno, yo creo que qué bueno que mencionas ese punto, porque México está preparando un número grande de jóvenes. Desafortunadamente el mercado de trabajo es muy pequeño. Por ilustrar, cada año, en los últimos años, en México se están doctorando arriba de 2,000 jóvenes en todas las áreas, disciplinas. En todas las áreas del conocimiento. Pero no hay un mercado de trabajo que esté creciendo a ese ritmo. Entonces, una de dos, o se van a otras áreas a trabajar, o se van a algún lugar en el extranjero en donde puedan llevar a cabo sus conocimientos, ¿no? y servir. Entonces, la fuga de cerebros se da por razones múltiples, pero a fin de cuentas, pues se da por algo que tú conoces muy bien, que es por la estructura que ha tenido la economía en México en las últimas décadas, que yo creo que no ha sido la estructura económica que vaya a levantar al país. Digamos, el marco en el cual se ha desarrollado es fijándose en la macroeconomía y para satisfacer un mercado externo. No ha habido un desarrollo para satisfacer el mercado interno, no se han generado empleos bien remunerados y tenemos gente muy, muy talentosa pues que tiene que emigrar, desafortunadamente. O sea, lo que yo llamaría, no sé si aceptas el término, el neoliberalismo como estructura económica social ha generado un contexto anticientífico, ¿no? Pues mira, yo creo que, digo, estoy totalmente de acuerdo, ese es el nombre que se le debe de dar a la parte económica y que efectivamente eso permea
en muchas áreas de las actividades que tenemos en México. Yo creo que en el caso de la ciencia, pues hay diferentes áreas y la participación de esas áreas en el mercado, que es a fin de cuentas lo que jalaría o no hacia las necesidades del mercado, pues es muy diferente. Qué sé yo, si miramos la parte de energía, pues sí, digamos, hay un desarrollo en donde los grupos empresariales más fuertes quieren que la investigación se enfoque en ciertas áreas, no en las áreas que necesita el país. Y esto, por ejemplo, en un país como México, pues nos ha hecho desperdiciar la energía solar, la energía eólica y todas estas energías que debíamos de estar desarrollando. Entonces, este enfoque a un desarrollo más nacionalista, más a partir de las capacidades nuestras que propone el nuevo gobierno, potencialmente tendría que tener un derrame, un apoyo a la ciencia, porque si estamos ya creyéndonos otra vez en nosotros mismos para el desarrollo, generar tecnologías, desarrollo propio, esto podría ser una buena coyuntura para que se despegue nuestra política científica. ¿Sí? Así es, mira, yo creo que, digamos, lo que queda claro a nivel global y a nivel local es que el neoliberalismo no ha permitido un desarrollo social adecuado, no ha permitido pues el generar una sociedad igualitaria y en ese sentido yo creo que ha fracasado para el desarrollo de los países, en particular para México. Sí. Entonces, pues lo que vemos en la última elección es que la gente votó para cambiar justamente ese modelo de desarrollo que hemos tenido, lo cual yo creo que es un síntoma sano dentro de este país. Y donde veo que hay un gran posible problema es que la gente mejor capacitada, la gente que tiene el conocimiento, el talento, los académicos, los científicos, no están siendo jalados hacia los proyectos del gobierno. Y yo creo que aquí hay una asignatura pendiente de parte del nuevo gobierno que pues yo creo que debía de jalarse a este ejército que tenemos, que no es muy grande, es un ejército de 50,000, 60,000 investigadores en todo el país, en todas las áreas, que comparado con lo que tiene Estados Unidos, que es como 8 veces o 10 veces más, pues es un ejército pequeño, pero que es un ejército que sabe muchas cosas y que puede ayudar a resolver los problemas de salud, los problemas de energía. Muy bien, doctor. Vamos a seguir con esta discusión. Ahorita después del corte, aquí en Diálogo por la Democracia, espéranos, ahorita regresamos a TV UNAM. Aquí seguimos con Pepe Franco, astrónomo y también militante de la causa científica. Pues ya estábamos hablando ya más sobre el gobierno actual, la propuesta del nuevo CONACYT, Elena Lesbulla, es también científica como tú, que está intentando cambiar las cosas. Ella ha denunciado que en los sexenios anteriores se ha desviado, bueno, es un término que ella utiliza, o por lo menos se ha puesto prioridad en el dinero público hacia estas grandes empresas transnacionales, y lo que ella busca es recuperar la rectoría del Estado, el compromiso en inversión pública en la ciencia. En principio, ¿te parece buena idea? Mira, yo creo que compartimos muchos puntos de partida, o sea, definitivamente, pero pues obviamente cuando tú vas a cocinar un pollito, pues lo puedes cocinar al horno o puedes hacerlo a las brasas, o sea, hay muchas maneras de llegar al producto final. Y creo que la forma en la cual uno debe de conducir esa parte es sumando. Y yo creo que lo que ha hecho falta es convencer a la comunidad científica, a la comunidad académica, que se sume a un proyecto. O sea, yo creo que hay que ver la forma en la cual debemos de construir este sumar de talentos.
Y yo ahí veo que no ha habido, digamos, mucho éxito para lograr esa parte. Si bien, hombre, yo creo que es muy claro para todo el mundo que en los gobiernos ha habido excesos, pero esos excesos, si bien efectivamente pudieron haberse dado dentro de algunas áreas en CONACYT o en algunas áreas relacionadas con la academia, yo creo que los excesos grandes están en otro lado y que se ha venido exagerando digamos, esta parte que ha generado una confrontación. Por supuesto. Ver, un término también que se ha aplicado. Yo mismo publiqué un artículo con el título Huachicoleo científico. Que yo estoy en desacuerdo. Por eso lo pongo a la mesa, haciendo una comparación con el tema del petróleo, ¿no? Que con el viejo régimen había desvíos, ¿no? Que solamente una pequeña parte del petróleo llegaba a su destino. En el camino diferentes grupos, organizaciones criminales o no, van jalando su parte. Una cosa similar estaba pasando con la investigación científica, que el dinero, muchas veces los gobernadores utilizaban ese dinero de investigación científica para sus proyectos de infraestructura para ellos, muchas veces las empresas lo usaban para innovación, para, los casos están en la mesa, para las pizzas refrigeradas, para las pinturas de Ford, de Volkswagen, pero que en realidad faltaba encaminar hacia la resolución de los grandes problemas nacionales. Pero ya, y veo que no estás de acuerdo con esa visión. Cuéntame. Bueno, yo estoy en total desacuerdo con el término. Okay. O sea, yo creo que has puesto sobre la mesa dos puntos que creo que son importantes. Adelante. Uno es, dentro de los fondos que CONACYT le ha dado a las entidades federativas, los gobernadores utilizaron ese recurso para fines que no tenían que ver con el trabajo de ciencia y tecnología. Pero entonces los responsables son los gobernadores, no los académicos. Y, por ejemplo, decir que hay una mafia de la ciencia porque los gobernadores estaban abusando, yo creo que es equivocado. Y también creo que es equivocado decir que los científicos están haciendo un huachicoleo cuando tú lo acabas de decir. O sea, si el origen del desvío está en las cabezas, en las diferentes entidades federativas, a quien hay que jalarle las orejas y a quien hay que llamarle la atención es a ellos, no a los investigadores. Y yo creo que ahí, pues, digamos, esto es lo que ha generado un malestar muy grande. O sea, ustedes sienten, bueno, algunos científicos sienten que se personaliza el mensaje. Que se le echa culpa a los mismos científicos con el problema más estructural. Pues el problema está en otro lado, efectivamente, son los políticos. A ver, si tú me preguntas, dentro de los diferentes grupos que participan en nuestra sociedad, ¿dónde están los elementos más corruptos? Bueno, pues en los políticos, y tú lo acabas de decir. Claro. Entonces, bueno, pues yo creo que hay que aplicarles la medicina a ellos y pues no a estos que hombre, tú eres investigador, ¿sabes cuánto tiempo le toma a una persona prepararse? Sí. Sabes que no tiene acceso a grandes fortunas. O sea, los proyectos que reciben de CONACYT o de cualquier fundación son proyectos pues muy acotados en dinero y además en donde tienes que dar resultados también muy acotados. Entonces, yo creo que simple y sencillamente el lenguaje no ha ayudado. Entonces, el problema entonces es de comunicación. Probablemente. ¿O percibes un ataque directo a la ciencia como tal? O sea, ¿hay menos inversión en la ciencia hoy que Hay antes? menos inversión. Eso es un hecho y eso se puede demostrar fácilmente. Digamos, a ver, los fondos para la ciencia tienen dos orígenes básicos. Uno es público y el otro es privado. En México la inversión pública pues ha sido pequeña a lo largo de toda la historia del desarrollo de la ciencia en México. La inversión privada es todavía muchísimo menor. El talón de Aquiles de la ciencia, la tecnología y la innovación en México está
en la inversión privada. No hay empleos fuera de la academia, o sea, la gente que estudia difícilmente encuentra un empleo que tenga que ver con su área de especialización fuera de la academia. ¿Por qué? Porque tenemos industria que está muy poco tecnificada. Entonces, y esto es un problema estructural, sí. Y además del modelo económico Así que se es. ha seguido, ¿de acuerdo? Entonces, el trabajo que se ha desarrollado fundamentalmente en universidades y en universidades públicas y en institutos públicos. Pero el apoyo para ahí sigue. El apoyo Para está... la investigación científica pública, las universidades, el SNI sigue, incluso está ampliando, Así es. hay Lo convocatorias. cual es una buena noticia. O sea, Lo cual sigue es una caminando buena noticia. la investigación científica pública en este país. Así es, Sí. pero digamos, si tú tomas lo que pasó antes y lo que está pasando ahorita, pues estaba el SNI, estaban las becas, o sea, vamos, ahí no ha cambiado el asunto. O sea, seguimos en una trayectoria adecuada y similar, ¿no? Entonces yo creo que ahí las cosas van pues como Y la deberían de ir. innovación que propone la directora de esto de incorporar humanidades, incorporar la resolución de los grandes problemas nacionales estratégicos, pues va, como yo lo escucho, en la línea de lo que tú has propuesto. O comparte más cuáles son tus propuestas. Aquí hay un documento que hiciste con el foro, Centro Tepoztlán, Colegio México CONACYT. ¿Cuál es tu idea de la política científica? Bueno, yo creo que como bien apuntaste, pues habemos muchas personas que hemos señalado que tenemos que incrementar, por un lado, los recursos a la ciencia, tanto públicos, pero sobre todo privados, para poder tener industrias competitivas, para poder tener sistemas productivos competitivos. Pero además, y este es un además muy, muy importante, el conocimiento tiene que llegar a las comunidades. Tenemos problemas ancestrales, la desigualdad, la pobreza, que hay que combatirla con conocimiento. Y innovación social fue, digamos, el eje con el cual yo desarrollé la política dentro del foro consultivo cuando estuve al frente de él, y logramos hacer la primera red nacional de organismos dedicados a la innovación social. Y esto hay que acrecentarlo, porque, digamos, esto va a poder atacar un tipo de problemas nacionales. Hay otros problemas en la parte de salud, Sí. Hay otros problemas en la parte de alimentación, hay otros problemas en la parte de energía, qué sé yo. O sea, tenemos una agenda grandísima que hay que atacar y necesitamos el concurso de todos y cada uno de las personas que están involucradas en ciencia. Yo me dedico a la astrofísica y uno puede pensar, hombre, la astrofísica pues son fotos bonitas, es la poesía, es la música del universo, y bueno, sí es todo eso, pero también es desarrollo tecnológico muy, muy importante. Y yo creo que dándole un poco de espacio al desarrollo tecnológico en áreas básicas como la astrofísica, es muy, muy importante. Tenemos este gran telescopio milimétrico que pues acaba de participar en el experimento más sexy que tenemos. El de la UNAM, año. dices. Ajá. Pues bueno, no, o sea, es un corporativo binacional. Claro. Es CONACYT, Universidad de Massachusetts, es el gran telescopio milimétrico, en donde también participa la UNAM y participan muchas otras universidades, y está haciendo pues ciencia de primera. La imagen del agujero negro esta que se obtuvo, pues es la primera que se obtiene de esta manera, y yo espero que, bueno, ya tuvieron ahorita un premio, el Breakthrough, recientemente, no sé si te enteraste, pero les acaban de dar un premio que le llaman el Oscar de la ciencia, porque lo da un grupo que está basado en California,
pero yo creo que ese desarrollo pues da incluso para un premio Nobel. Y sería estupendo, además de Mario Molina, que es nuestro premio Nobel en áreas de ciencia, pues tener, digamos, a otro grupo que comparta esta parte. Entonces, se requiere inversión y se requiere dirigir, pero no de una manera friccionada, en donde, digamos, nos quedemos en el pasado diciendo, hombre, es que aquí hubo excesos y entonces, no, hay que mirar al futuro y entrarle a los problemas. Es que insisto, yo veo que justamente lo que estás relatando sobre el telescopio, tenemos avances muy importantes que hay que hacer más. La infraestructura científica y los programas científicos del pasado siguen esencialmente, y lo que se está haciendo es innovando y complementando. No tiene que haber ningún conflicto entre la ciencia básica de frontera y esto, lo que plantea la doctora Bresbulla de los grandes programas nacionales. Al contrario, son las humanidades, las ciencias sociales, no solamente tener grandes descubrimientos, pero que nuestra ciencia le sirva para resolver problemas muy específicos que estamos teniendo en el país. No veo por qué tendría que haber un juego cero-suma, suma-cero entre esas dos cosas, ¿no? Vamos a hacer un pacto porque yo creo que estamos exactamente en lo mismo. O sea, hay que entender por qué tenemos suma-cero y cambiarlo. O sea, yo creo que hay que cambiar, digamos, la forma en la cual se sume a la comunidad científica, para que la comunidad científica se apropie del proyecto. O sea, pues digo, yo no creo que ninguno de los miembros de la comunidad académica se va a oponer a que hay que resolver los problemas ancestrales de este país. Así es. O sea, nadie se va a oponer a eso. Lo único que tenemos que hacer es decirle, señores, ustedes son importantes. Claro. Y en vez de decirle a los científicos, ustedes son la mafia de la ciencia, debía de agradecer. Mira, lo que pasa es que sí hay que aceptar que hay ciertos grupos que igual eran apapachados por el sistema anterior, que quizás recibían dinero fácil para sus proyectos. También. Y ahora pues hay una nueva exigencia, rendición de cuentas y de seriedad con respecto a los resultados en las investigaciones, que no siempre es el caso en todos los sectores. Entonces, si hay personas que no están acostumbrados a esta nueva lógica de la rendición de cuentas, pero es la están minoría, enojados, ¿no? Pero mira, digo, se les va a pasar. O sea, si están enojados, se les va a pasar. Y yo creo que lo que hay que hacer, digamos, quien está al frente, quien es la autoridad, quien está dirigiendo CONACYT, tiene la obligación, digo yo, esa es mi percepción particular, tiene la obligación de ver de qué manera suma a todo el mundo. Y tiene que acercarse. O sea, lejos de que ahora piensen como yo deseo que piensen, vamos a ver qué tenemos y vamos a sumar entre todos, ¿no? O sea, yo creo que ese debe de ser el punto. Y yo creo que, digo, como lo hemos estado conversando desde hace algunos meses, John, este país nos requiere a todos. El proyecto de país que tenemos enfrente es mucho más importante que todas estas bronquitas. Y tenemos que ver la manera en la cual todo mundo aporta. Y yo creo que, digo, yo hablo en lo que corresponde a mí, pero estoy seguro que muchos están totalmente de acuerdo. Estamos dispuestos a trabajar y lo único que necesitamos es un estímulo para hacerlo. De acuerdo, Pepe, si me aceptas la invitación, vamos a tener un último bloque con unos estudiantes que quieren dialogar contigo. ¿Sí? Órale, sí, bueno, yo les tengo pavor porque tienen preguntas extraordinarias. Muy bien, sí, son libres, a ver qué te preguntan, nos preguntan. Muy bien, no se vayan, te regresamos aquí en Diálogos por la Democracia con el doctor Franco. El Museo de la Ciudad de México invita a su exposición permanente Miradas a la Ciudad, espacio de reflexión urbana. Inaugurada en junio de 2018, muestra un recorrido que permite conocer el pasado y presente de la Ciudad de México a través de un recorrido artístico, histórico y antropológico. La exposición abarca 8 salas del museo, que a partir de objetos, textos, obras de arte y tecnologías como realidad virtual, materiales audiovisuales y luces neón, describen las diferentes facetas de la ciudad,
su historia, problemáticas, festividades, arquitectura, urbanismo, movimientos sociales, entre otras cosas. Nos llevan a la reflexión sobre la relación de la ciudad con sus habitantes. En la primera sala, a manera de introducción, se propone a la ciudad como el más grande artefacto cultural de la humanidad, mientras que en la segunda sala se presenta un espectáculo de luces neón, sonido y poesía que cuentan cómo la Ciudad de México, desde la erupción del volcán de Cuicuilco hasta los temblores que le fueron dando forma a toda la metrópoli. En la tercera sala se expone una de las mayores problemáticas que ha enfrentado la ciudad, la conservación del agua. En el cuarto espacio se muestra un recorrido por la evolución urbana de la ciudad, que lleva a comprenderla de la mano de la arquitectura y el urbanismo. La sala 5 está dedicada a la historia y a la cultura popular de la ciudad desde el siglo XIV hasta la fecha. Y posteriormente, en la sala 6 se presenta un espacio dedicado a la historia del cartel de protesta política en la Ciudad de México desde el siglo XX. Finalmente, las salas 7 y 8 exponen a la ciudad como un conglomerado humano rico en significados y matices. Y aquí se pueden apreciar textos, fotografías y cortometrajes que retratan la vida de más de 50 personajes de las calles de la capital del país. La exposición Miradas a la ciudad, espacio de reflexión urbana, se encuentra de manera permanente en el Museo de la Ciudad de México, ubicado en el Centro Histórico. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales y vernos aquí la próxima semana con otra recomendación. ¡Excelente domingo! Hoy me parece perfecto el sistema solar. Hoy es el día en que entiendo el sistema solar. Hoy ha empezado a bailar el sistema solar. Eso fue El Bosón de Higgs de Iván Ferreiro. Es una canción científica en honor precisamente a la partícula elemental de Higgs, descubierto por Peter Higgs, y es un descubrimiento muy importante porque habla de una partícula elemental, ¿no?, que podría explicar el origen de la masa, ¿no? De la masa de las partículas. Así es, exactamente. Muy bien, pues ahí a tono con las ciencias duras. Empezamos con nuestros alumnos distinguidísimos. Primero con Daniela, por favor. ¿Sí? Soy Daniela Vianney González Valdovinos, de la Facultad de Derecho, y es un gusto estar con ustedes. Y yo quisiera saber cómo ha sido el desarrollo de la política científica a lo largo de la historia en México. Mira, yo creo que habrá que poner un punto en donde empieza la época moderna de la ciencia en México. De forma particular, yo lo pondría a finales del siglo XIX, con la creación de la Escuela Nacional Preparatoria y del Observatorio Astronómico Nacional. Estas dos instituciones durante el siglo XX fueron puntas de lanza, semillas para la creación de otras instituciones. Conforme fue avanzando el siglo XX, la UNAM se convirtió en la Universidad Nacional en 1910 y luego se convirtió en autónoma en 1929. Luego, en la década de los 30, se creó el Instituto Politécnico Nacional, que yo creo que fue un punto muy, muy importante en el desarrollo de la parte ingenieril técnica en México. Posteriormente empezaron a aparecer durante las siguientes décadas, pues instituciones en diferentes partes del país, y a principios de la década de los 70 se crea CONACYT, que definitivamente CONACYT se convierte en el transformador del desarrollo de la ciencia en México. México le da encauce, se generan becas de una manera bien estructurada, y pues el día de hoy tenemos ya un sistema con una cierta madurez, todavía pequeño, no muy grande, un sistema científico que yo creo que hay que seguir creciendo. No sé si esto responde a tu pregunta. Muy bien, vamos con Gilberto. ¿Qué tal? Yo soy Gilberto Garduño, soy estudiante de la maestría en Ciencias Bioquímicas y quería preguntarle, últimamente la directora de CONACYT ha estado envuelta en diversas polémicas.
¿Cree usted como miembro de la comunidad científica que esto haya tenido un impacto sobre el apoyo que muestra la comunidad a la dirección de CONACYT? Pues mira, es un momento de reajuste, como estábamos comentando. Todos los momentos de reajuste tienen, pues obviamente, fricciones, polémicas. Siento que en este año, digamos, esas polémicas como que se han extendido demasiado en el tiempo y creo que en este momento ya están teniendo un impacto negativo en el desarrollo de la ciencia, porque la atención no se está poniendo en resolver los problemas nacionales o los problemas científicos, sino en resolver esta discusión que yo creo, esa es mi forma de quizá abordarlo en este momento. Yo creo que sería muy conveniente que la nueva dirección de CONACYT se sentara con pues, los grupos con los que ha tenido estas fricciones, pues para ver de qué manera podemos todos sumar para el bien del país. Entonces sí, yo creo que ya está teniendo un impacto no adecuado y que sería muy bueno el redireccionar las cosas porque pues, el país lo necesita. Bien, vamos con Uriel. Bueno, hola, mi nombre es Uriel Camacho, estudiante de Biología en la Facultad de Ciencias. Mi pregunta es, ¿qué riesgos corre la investigación básica en México en el contexto de la nueva administración en la que se priorizan la resolución de problemas nacionales, pero mediante la visión utilitarista de la ciencia y la tecnología? Mira, yo creo que son aspectos complementarios. O sea, tú eres estudiante de ciencia, sabes muy bien que hacer ciencia es generar nuevo conocimiento y que la aplicación de este conocimiento es fundamental para atacar los problemas de cualquier tipo. O sea, la ciencia es el cuerpo de conocimiento más poderoso que ha generado el ser humano a lo largo de su historia para entender el mundo y también para resolver los problemas a los cuales se enfrenta. Entonces, yo no veo una contradicción. Yo lo que creo es que lo que necesitamos es crecer el número de investigadores, de tal forma que pueda haber grupos que se dediquen a hacer ciencia básica y grupos que se dediquen a aplicar esos conocimientos para resolver los grandes problemas que tenemos en México. No hay un juego suma cero, pues. No, es que yo creo que... Pueden hacer las dos cosas. Definitivamente, yo creo que es en donde debemos de enfocarnos, es lo que creo. Regresamos con Daniela. ¿Cuál ha sido la aportación más importante o reconocida por México de la ciencia política? Bueno, esa es una buena pregunta que yo creo que yo... ¿De la ciencia política? Sí. De la ciencia científica. De la ciencia científica. De la ciencia científica. De las ciencias duras. Okay, bueno, está bien, perdón, ya. Digo, no estés nerviosa. Ok. ¿Cuál es la aportación? Es muy difícil decirlo, porque yo creo que ha habido aportaciones muy, muy importantes a lo largo del tiempo en diferentes áreas. Por ejemplo, la píldora anticonceptiva es algo que se desarrolló aquí en México y que tuvo un impacto social muy, muy importante. Es realmente el que liberó el cuerpo de la mujer. Y eso se dio aquí en México. El desarrollo de la televisión a colores se desarrolló aquí en México. En fin, digamos, hay aportaciones a lo largo de la historia. El estudio de las estrellas jóvenes lo hizo don Guillermo Haro con un grupo pequeño de investigadores en las décadas del 40 y del 50 y tuvo un impacto importantísimo que a la fecha hay objetos que llevan su nombre. Y bueno, recientemente México, el gran telescopio milimétrico, fue el telescopio corazón de un arreglo de telescopios con el cual se obtuvo la silueta del agujero negro, lo cual pues es una aportación también muy, muy importante. Entonces, ha habido una serie de aportaciones de parte de los grupos que hacen ciencia en México y seguramente estoy dejando a un lado muchas otras aportaciones importantes, pero hay buenos científicos en México.
Simple y sencillamente necesitamos tener una infraestructura humana y física mayor para tener un impacto mayor. Muy bien, seguimos con Gilberto. En cada administración, la dirección de CONACYT es elegida desde el Poder Ejecutivo. ¿Esto no implica que la dirección de la ciencia se basa en ideologías políticas? Yo creo que sí, estás poniendo un punto que me parece muy, muy importante. Efectivamente, el puesto es un puesto pues, que se ha visto a lo largo de la historia como un puesto político, y en el momento en que el presidente López Obrador designó a la doctora Álvarez Bulla, que es investigadora, pues yo creo que hubo un júbilo muy grande porque era pues una persona del gremio de la ciencia, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que hay muchísimas cosas por recuperar y efectivamente la dirección de la ciencia a lo largo de diferentes administraciones en CONACYT, pues ha tenido tintes que o ha tenido iniciativas que vienen o de la Secretaría de Economía o de la Secretaría de Hacienda y no del cuerpo de investigadores, que es lo que uno desearía, ¿no? En realidad los anteriores directores eran pues o nombramientos más de políticos o de ciencias sociales. Es la primera vez que tenemos una científica, persona que viene de aquí, bióloga, Premio Nacional de Ciencias, ¿no? Así es. Bueno, yo creo que en la administración anterior también tuvimos a un académico que venía de las ciencias sociales, ¿no? Yo creo que estas dos son las que, digamos, reflejan un poco más lo que uno desearía. Hay mucho camino por avanzar y hay que refinar el asunto, porque sería ideal que la dirección de CONACYT no se diera cada sexenio, sino que fuera, digamos, una dirección que tuviera una permanencia en el tiempo mucha mayor, porque los proyectos en ciencia pues, no son sexenales, algunos son de muchas décadas, ¿no? Muy bien, una última pregunta de Uriel, por favor. Sí, ¿cuál es su opinión acerca de la centralización de funciones del CONACYT y la designación de colaboradores de marcada oposición biotecnológica con el uso de organismos genéticamente modificados y transgénicos? Y bueno, ¿crees que esto podría mermar, la investigación en esta materia en el país? Sí, mira, yo lo que creo es que tenemos que generar profesionales en la gestión de política científica, en donde lo que se requiere son personas que tengan un bagaje en las diferentes áreas de la ciencia y que tengan un buen bagaje de conocimiento en la parte legislativa, porque eso es muy, muy importante. Y que, pues obviamente, sean personas que también conozcan temas de ciencias sociales fundamentales, porque obviamente lo que estás haciendo tiene una repercusión en la sociedad. Poner en cualquier puesto directivo a personas bien intencionadas que vienen de un activismo, pero que no cumplen con un perfil adecuado, pues no creo que vaya a tener buenos resultados. Por otro lado, yo creo que es importante el poner atención a la investigación que se está haciendo en organismos genéticamente modificados. Pero yo no creo que ese sea el problema más grave por el cual está pasando México y el mundo. Yo creo que el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, son temas muchísimo más importantes en donde debíamos de estar poniendo mucha más atención, ¿no? Entonces, si bien creo que hay buenas intenciones, creo que todavía hay mucho por recorrer para mejorar los perfiles de las personas que están al frente, y debemos tener mucho cuidado de no detener investigación básica adecuada que deba de realizarse en México con, obviamente, pues la conciencia de los riesgos que ello tiene. Muy bien, Pepe. Pues tú sabes, yo en lo personal me encanta el compromiso social y ético de este nuevo CONACYT.
y no veo el conflicto. Se pueden hacer las dos cosas, pero Pero yo no soy el conflicto, yo no soy parte del conflicto. Vamos a seguir con este debate, esta discusión. Sí. Hay que invitar a la misma doctora Álvarez Bulla, que tú regreses, hagamos un debate, una discusión. Yo creo que es muy, muy rico. Les agradezco muchísimo a ustedes, Buenísimas estudiantes. todas sus preguntas. Excelentes preguntas. Una última reflexión, Pepe, antes que nos vayamos. Pues mira, este es nuestro único país, tenemos que construir un futuro y yo creo que tenemos talento en los jóvenes, tenemos talento en las universidades, en los institutos de investigación que deben de ser aprovechados. Y yo me atrevería con tu venia en mandarle un mensaje al presidente de la República. En la comunidad científica tiene unos aliados inmejorables. Tiene que darles el lugar adecuado y extraer de ellos lo que requiere este país. Muy bien, Pepe, muchas gracias por acompañarnos. John. Aquí estamos, gracias a ustedes. Te esperamos de nuevo en 8 días aquí en TV UNAM para los Diálogos por la Democracia.